Y aquí estamos con Florencia Lemonnier y estamos viendo qué dice la LUC con respecto a las empresas públicas, a las telecomunicaciones, a Antel, que nos afecta. Hola. ¿Cómo estás, Fito? Contame. Y bueno, en realidad hay una cantidad de articulados que involucran a las empresas públicas, que tienen impactos diferentes de acuerdo a las características de cada empresa, pero hay artículos específicamente que impactan sobre Antel, nuestra empresa pública. Esos tienen que ver particularmente con los que se viene hablando muchísimo de portabilidad numérica, que básicamente es que la gente pueda conservar su número y cambiar de operador sin perder ese número. Tiene varios elementos. Dicen que es un derecho que tengo de portar ese número. Es relativo porque en realidad el número no es de propiedad del usuario. El número es del Estado, lo administra la URSSEC, tiene todo un aspecto legal ahí que no es tan cierto. Pero además, en realidad, ¿hacia dónde van las comunicaciones? Vos llamás, ahora te vas y llamás a tu madre, llamás a tu tío, a tu hermano, y es un contacto. No digitás más el número, no tenés más la libretita. Ah, es verdad. O sea, a no ser en algunos casos puntuales, aquella persona que utiliza el teléfono fijo, que cada vez es menos. Entonces, plantearle un valor al número de teléfono hoy, ¿no? Estamos hablando hoy, no tiene sentido. Y más cuando en realidad llevar adelante eso no solamente expone a nuestra empresa pública frente a las multinacionales que compiten con Antel, sino que además también puede generar un deterioro desde el punto de vista de los recursos, ¿no? O sea, los recursos hoy en nuestras empresas públicas son los recursos con los que cuenta el Estado para desarrollar políticas sociales. Son los recursos con los que tiene la educación, la salud, la vivienda. Antel viene volcando a rentas generales más de 100 millones de dólares anuales. O sea, que estamos hablando de que todo lo que lesione el desarrollo, el funcionamiento de nuestras empresas públicas va a impactar directamente sobre la educación pública, sobre la vivienda, sobre la salud, sobre la seguridad, que es un tema que está sobre la mesa. Bueno, si nosotros hoy ocupa como un elemento de preocupación central, uno de los elementos que tenés que tener presentes son los recursos para poder abordar esa problemática. O sea que de repente no es algo que nos afecte ahora inmediatamente, sino que es algo que a la larga nos va a afectar a todos. Exacto. Porque van a entrar menos recursos al Estado de esta empresa, por Exacto. ejemplo. El impacto va a ser negativo. Pero además, hoy, en las circunstancias actuales, donde nos queda todavía desplegar una cantidad de fibra óptica, donde todavía necesitamos profundizar la cobertura, no solamente en Montevideo, en el interior del país, la pregunta sería, lo urgente hoy, ¿es resolver la portabilidad o destinar esos recursos que ascienden a los 2 millones de dólares a culminar o seguir expandiendo la cobertura? En un mundo que va a replegarse muchísimo a Internet. Claro, porque esto de la portabilidad numérica significa que Antel entonces tiene que salir a competir en otra área nueva, lo cual implica también un gasto y una inversión. Puede ir bien o mal. Exacto. En realidad esto implica, Antel ya competía. ¿Tá? Eso es importante decirlo, en telefonía móvil Antel ya competía. Esto cambia las reglas de juego, pero aparte con reglas de juego que son prácticamente del siglo pasado. O sea, hoy, por eso decimos, el valor del número, invertir en esto, es como que yo diga, bueno, en Uruguay nunca vino una marca de auto. O sea, es como mañana el mundo de automotriz va hacia el auto automático y nosotros traemos un auto del 80 porque nunca vino al Uruguay. Bueno, la portabilidad viene a hacer eso y eso nos cuesta muchísimo dinero a todos los uruguayos y uruguayas. Nosotros planteamos nuestra diferencia con respecto a este artículo justamente por eso, porque decimos los recursos que tiene Antel hoy, el Estado uruguayo, tienen que ser invertidos ahí. ¿Es urgente? Y no, porque además puede llegar a ser una facilidad hoy, pero en el mundo de las telecomunicaciones, donde avanza considerablemente mañana, y el mañana es muy inmediato, es una inversión millonaria que expone Antel y que además esos recursos pueden ser destinados para elementos que son mucho más importantes hoy. Decías que había unos artículos que a nivel general son los que afectan a todas las empresas públicas. Y me hablabas fuera de cámaras de la marca fiscal. La regla fiscal. Y eso para que se entienda. Para que doña Pocha lo entienda. Imagínate, Fito, sí, que vos decís, bueno, yo por mes, de ahora en más, no gasto más de 100 pesos, haciendo un paralelo, Ponele. más de 100 pesos, no me importa. Si tengo que pagarme medicamentos, si tengo Si hay una gastos emergencia. extras, si
Es más, aumentaron los precios del alimento, no importa, yo más de 100 pesos, yo tengo que llegar a fin de año habiendo gastado 100 pesos por mes. Entonces, el problema, eso llevarlo a las empresas públicas, ¿no? Si las empresas públicas necesitan, para culminar con la cobertura, si necesitan, porque hay que desarrollar 5G, porque en realidad ni siquiera lo definimos nosotros. El mercado de las telecomunicaciones, la industria, es internacional, es mundial. Bueno, lo que se está planteando con la regla fiscal básicamente es las empresas públicas no pueden gastar más de X cantidad de plata. Y eso, en realidad, frente a una necesidad, la pandemia, por ejemplo, frente a una necesidad esa, donde vos necesitas más recursos, por las circunstancias que atravesás, es como que yo te pusiera un techo. Y no importa las razones, no importa las circunstancias, vos no podés gastar más de esa plata. ¿Y eso es a todas las empresas? Eso es para el Estado y para todas las empresas públicas. Y lo preocupante es esto en función de hacia dónde va. Inversiones, vamos a tener ese techo. Eso nos afecta a todos. Afecta a todos, y no nos olvidemos nunca que cualquiera de nuestras empresas públicas tiene sus competidores privados. Entonces el problema es que si yo a vos te retraigo y te dejo quietito, te pasan por al lado y te terminan comiendo todo el mercado. Ese es el problema también que tiene. Y ni que hablar que en ese desarrollo no es una cuestión de competencia, es que volvemos a lo mismo, los recursos con lo que cuenta la educación, la vivienda, la salud, dependen mucho de la rentabilidad de nuestras empresas públicas. Entonces, si nosotros generamos este mecanismo, este articulado, estas reglas de juego para que las empresas públicas se muevan, va a ser medio complejo que puedan sostener su rentabilidad, que puedan sostener el acceso, garantizar el acceso a los servicios a todos y todas, sin importar dónde vivas, si vivís en Montevideo, en el interior o en cualquier barrio incluso de Montevideo. Entonces, las diferencias tienen que ver justamente con eso. Nuestras empresas públicas nos garantizaron, y en el caso particular de Antel, que se acortara la distancia en el aislamiento social, ¿no? O sea, en momentos donde teníamos que estar dentro de nuestras casas, si no fuera porque teníamos una tablet del plan Ibirapitá, si no era porque teníamos una ceibalita para los niños para poder continuar con el vínculo educativo, si no teníamos los servicios de datos, hasta la telemedicina, ¿cuánto se replegó? ¿Cuánta atención médica también se replegó en materia, en la virtualidad? Bueno, todo eso es también lo que queda en juego, ¿no? Queda expuesto frente a un mercado que es muy competitivo. Entonces, de eso se trata. O sea que sobre todo el problema entonces con estos artículos de la LUC es que generan que nuestras propias empresas van a tener un techo. O sea que el desarrollo de todo lo demás va a tener un techo. Exacto. O sea, de la educación, de la salud, de la seguridad. Tiene las dos caras. Desde el punto de vista de la rentabilidad, o sea, de cómo funciona esa caja del Estado, y tiene que ver con que esa rentabilidad también determina lo que es el acceso a los servicios después, ¿no? Porque las empresas públicas tienen un elemento fundamental para existir, que es que sean rentables, pero son rentables también para seguir desarrollándose y seguir llegando a los hogares con la luz, con el teléfono, con internet, con todos los servicios. Entonces, el problema o la diferencia profunda radica justamente en cómo nosotros con este articulado cambiamos las reglas de juego y empezamos a darle un sentido bastante complejo al Estado, a nuestras empresas públicas, que bueno, que desde nuestro punto de vista el impacto va a ser, sobre todos y todas, no abstracto, ¿no? O sea, impacto directo dentro del hogar, en esa ceibalita, en esa tablet, en ese Universal Hogares, en todo ese espectro de servicios que son posibles gracias a que tenemos empresas públicas. Clarísimo, muchísimas gracias. Gracias, Fito. Esto es lo que dice la LUC y vamos a seguir viendo qué dice la LUC. Ahora votamos sí.